No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs: business intelligence, nursing, psychology, and more, with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como todas las semanas a su plataforma, el canal de Nitu, y hoy a su Hablemos Pues, con alguien que ustedes conocen, que yo creo que ya toda Venezuela conoce, Rubén Chirinos, presidente de Mega Análisis. Hoy, por supuesto, no vamos a hablar de su más reciente encuesta o sondeo de opinión, porque está por salir del horno y saldrá mañana. Sin embargo, yo me imagino que nos dará algunas primicias, ¿no? Rubén, un gran abrazo para ti en este inicio de semana. Siempre un gusto, Nito, siempre un placer conversar y bueno, hablar sobre Venezuela y lo que piensan los venezolanos. Así es, mira, yo te llamé el fin de semana porque, y no te lo dije, ¿no? Pero te llamé porque te leí en las redes sociales que habías hablado del tema de Caracas, del inicio de campaña el 4 de julio en Caracas por parte de María Corina Machado y de Edmundo González. Y diste una cifra de 1 millón de venezolanos aproximadamente que participaron en ese inicio de campaña. Y yo voy a confesarte, tú sabes que yo soy caraqueña, ¿no? Y entonces los gochos, sobre todo, me tenían fastidiada, ¿no? Mis amigos gochos, ¿no? que no vas a poder, que no van a poder, ¿no? Y yo decía, Caracas es Caracas. Caracas siempre puede, ¿no? Y la verdad es que yo me sorprendí porque yo pensé que iba a ser mucho más pequeña. Me sorprendí de la cantidad y sobre todo de la gente que me llamaba llorando, diciéndome una frase que se repetía mucho en cada llamada y era la energía que se respiraba. Eso siempre me lo decía. Es que tú tienes que estar aquí para sentir esta energía. Pero la verdad es que tampoco me pareció que había 1 millón de personas. Y por eso quería conversar contigo eso hoy. ¿De verdad? ¿De dónde? ¿Cómo manejaste toda esa cifra? ¿Realmente fue 1 millón de personas en ese inicio de campaña? Fíjate, Nito, que es muy interesante la pregunta, importante también explicarlo, porque, por ejemplo, para que la gente más o menos estime o tenga ideas de cómo se pueden hacer este tipo de estimaciones. Por ejemplo, cuando hay una concentración, hablamos de un meeting en donde hay un lugar fijo y se van apilando las personas, se te van apilando y se te va creando toda una calle o una avenida llena de gente que se va extendiendo y una tarima en el tope en donde se emite el discurso a los que se concentran. En ese tipo de estimaciones, bueno, se trabaja sobre la base de que por cada metro cuadrado pueden haber no más de 4 personas, cuando a veces como valor promedio. Hay puntos en donde hay más, hay un punto en donde se separan un poco. Entonces, en ese tipo de concentraciones, no movilización, en ese tipo de lugares, tú trabajas con esa referencia y ya te quedas restringido a lo que ahí está concentrado. Okay. Ahora, cuando hay una caravana, cuando hay una movilización que está en pleno movimiento, esos números se tienen que ir estimando de muchas maneras, porque hay lugares en donde por ejemplo, ves 100 carros y resulta que en esos 100 carros pueden ir fácilmente 500 personas, porque los carros en teoría pueden ir a su máxima capacidad. O de repente la movilización va avanzando y pasa por edificios habitacionales en donde promedio tiene
15 pisos, 12, 10 pisos y a lo mejor 500, 400 apartamentos, si son 4 o 5 por piso. Entonces, ya ahí tú tienes maneras de ir con estableciendo medición de movilización. No todos necesariamente se movilizan caminando. Claro. Eso es una cosa que hay Si no, hay que gente que se entender. queda en su balcón con una bandera, Y hay gente que baja del balcón y se apila al también, frente del edificio y también. sale de las oficinas y de alguna u otra manera nosotros lo llamamos movilizaciones directas e indirectas. Cuando tú unes todo este tipo de movilización, amén de lo que se va extendiendo, porque está en pleno movimiento, también hay movilizantes o personas que participan por un tramo y ya no participan más. Eso es Y verdad. vuelven a entrar otros y ya no participan más. Y a lo mejor tú sigues viendo el mismo volumen, el mismo recorrido, pero en ese desplazamiento de una hora, puede seguramente, y se Pero fue lo que eso monitoreamos, sacar esa estadística es difícil. es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Tú te puedes ir apoyar con el Google Earth y puedes ir viendo el movimiento y puedes mira cómo se mueve la gente. Es un análisis similar y complicado a lo que se hace con el tránsito terrestre, cómo se mueven los vehículos. Ah, claro. Claro, en algunos puntos, en horas pico, de repente tú puedes ver la misma cola, pero hay momentos en donde salen unos de la vía, entran otros y puedes ir viendo la misma cola o la misma cantidad Es de vehículos, interesantísimo. pero se han sumado y se han salido otros. Entonces, ahora, ¿y cuántos se movilizaron en total? Entonces, es una estimación, obviamente, no es un cálculo rígido, Exacto. no es exacto, pero Un tiene aproximado. es aproximado. Pero a diferencia de una concentración, es muy sencilla. Tienes la avenida, tienes el tapón, que es donde tienes la tarima, y ya donde se desaparece o simplemente Se diluye, se se diluye. desintegra. Sí. Entonces, el ancho por el largo por 4 y te dice cuántos se concentraron. Pero en una movilización de este tipo hay muchas variables que hay que tener en cuenta, porque si te concretas solamente al volumen que ves moviéndose, tú dices, bueno, ahí van, qué sé yo, 1 kilómetro por tanto, y le aplicas la misma relación de 4 personas por metro cuadrado, eso es lo que se movilizó ahí. Pero no estás considerando los que se fueron quedando en el camino y se fueron sumando, Eso es o no verdad. estás considerando los que van en vehículo o los que bajan de sus lugares de trabajo o de sus lugares de habitación y se movilizan, caminan 50 metros, saludan, tocan en trompetas y se quedan. Pero si te quedas nada Eso más es con lo que verdad. se... Todo eso pasó. Entonces, Y todo eso pasó. y Yo, todo yo, eso pasó, y yo todo tengo eso gente que pasó. caminó mucho, Ujú, este, algunos que llegaron al Marqués, los menos, pero tengo muchísimos que estuvieron, yo estuve en la Francisco y Miranda, 6 cuadras. Yo estuve ujú, no sé, en el Marqués, 2 cuadras. Yo estuve en la ujú. Plaza Altamira y no me moví. Yo Es estuve correcto. en no sé dónde, sí, eso Sí, pasa. y eso se movilizaron y eso hay que tenerlo en cuenta, amén de las caravanas, Es- que no está bien, no está bien decirlo, pero cuando tú ves esa cantidad de motorizados y esa cantidad de vehículos, cualquiera dice, no, ahí van 100 carros. Bueno, sí, pero ahí van, al menos si los establecemos como el número de puestos promedio por carro, 5, bueno, si llevas 100, hay una probabilidad de que tengas 500 personas en los carros, amén de que vayan camiones. O sea, tú tienes que tomar más ítems en cuenta para poder tener una aproximación de lo que se movilizó. No pasa así en una concentración, entonces, claro, el error puede darse o la percepción puede distorsionarse si se quiere medir o analizar como si fuese una concentración. Y no, no es una no, no es una concentración, concentración, tienes razón, está en movimiento. está en movimiento, está en movimiento. Bueno, muy interesante tu explicación, de verdad. Me convenciste. Mira, además que yo sé que Caracas respondió, Caracas, Caracas. No, no, Caracas es claro, una belleza, Caracas, vecina. Mira, sí. hay otra pregunta que te quiero hacer y es que también este fin de semana entonces he visto unas firmas de encuestólogos, de compañías de encuestas que yo desconozco, no sé ni, en primera vez en mi vida que las oigo,
Y entonces, dando una cifra, a mí lo que me llama la atención es que todo es por encima del 53% para Maduro. Todo. O Ujú. sea, ese señor, mire, el país no tiene luz, no hay agua, no hay empleo, la familia está desintegrada, partida, los maestros no cobran, los trabajadores les robaron sus prestaciones sociales y todos los derechos adquiridos. O sea, el país es un desastre, pero más del 53% quiere votar por el señor Nicolás Maduro y dicen que es que va subiendo la intención de votos en relación a Nicolás Maduro. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, de verdad, esto No, es parte del fraude, es decir, parte de eso que nos quieren vender para el día de las elecciones, decirnos, bueno, lo decían las encuestas decían que la iba subiendo. tiene que ir por ahí, Nito. No tiene sentido, esto o sea, simple y llanamente, cuando tú primero, yo las llamo las siete mesinas, porque todas son una cantidad de encuestadoras que son prematuras, Ajá. que nacieron hace nada, algunas todavía están en incubadora y entonces se aventuran a decir esta cantidad de peroratas, de que Maduro 50 y pico, tan, no, en ningún momento lo estoy hablando, estoy hablando de manera peyorativa, es que hay un comportamiento histórico que te va marcando tendencias y en estadísticas y en opinión, lo mismo que sucede, por ejemplo, con el tema climatológico. Hay eventos que tienen ocurrencia en el tiempo de manera periódica y estadísticamente se pueden predecir, pero hay comportamientos que te marcan cuando hay algo que va ya sea en ascenso o en descenso. Fíjate, cuando a manera de estudio de opinión se refiere sobre nuestros números, que no quiero pecar de falsa modestia, pero no hemos fallado en cuanto a pronósticos electorales, no fallamos, no hemos pelado. Sí pueden haber variaciones porcentuales y más aún cuando tenemos un CNE que está cuestionado, eso sin lugar a dudas, pero hay cosas que no fallan. Hay algunos que han dicho, por ejemplo, que Henry Falcón le ganaba a Nicolás Maduro en el 2018, cosa que no pasó. También aquí hay un entramado, Nitu, político, un entramado comunicacional, un entramado empresarial, un entramado que hasta llega al terreno religioso, que es tan intrincado, académico, que juega una suerte de tratar de maquillar una realidad que ha vivido el país por mucho tiempo. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, y antes de terminarte del tema de la encuestadora, cómo hay gente que sigue obviando el gran anhelo nacional. ¿Por qué? Porque en mi opinión considera que es tan poderoso ese anhelo que la única manera de luchar contra ese anhelo es ignorarlo, porque si lo toma en cuenta es imposible no medir lo poderoso que es. Entonces estas encuestadoras, por llamarlas encuestadoras, porque para mí simplemente esto es parte de un sistema de crear una matriz de opinión o tratar de crear una matriz de opinión que le dé piso a dos cosas, a un disparate del 28 de julio, que un disparate es darle la espalda a los, la opinión y a lo que es la soberanía popular, a lo que manifiestan los ciudadanos de manera masiva, y otro disparate es tratar de crear una especie de piso post 28 de julio en donde hay un movimiento que no es tan débil como en realidad es, que es el chavista. Entonces, eso es mentira. El chavismo maduro tiene una tendencia, si a nuestros números se van, que era lo que iba a decir, a 1.800.000 votos realmente voluntarios, 1.500.000, entre 1.500.000 y 1.800.000, realmente voluntarios, duros. Eso se ha ido disipando, el chavismo se ha ido diluyendo, hay una licuefacción de esas bases, pero contundente, que no es mantenible en el tiempo. Y cuando te vas a las estadísticas del CNE, al comportamiento histórico electoral, de las mismas cifras oficiales, que ya de por sí han sido cuestionadas y están bajo Y la que han sido lupa. manipuladas. Tienes que el chavismo tendría una proyección sobre ese comportamiento de no más de 3 millones de votos, entre 3 y 2, sobre las cifras oficiales, porque su voto ha venido decayendo desde el 2012, ha venido cayendo el voto chavista y no se Claro, puede pero es que incluir. es lo que te decía. O sea, un país que tiene
por lo menos 10 años en crisis alimentaria, Ujú, crisis humanitaria, este, sin electricidad, sin combustible. O sea, esto que está pasando ahorita cuando uno oye ujú. a los motorizados que ya no les dan, no tienen ningún temor en aparecer en las redes y aquí vine yo a cobrar mis litros y tal, pero yo voy a votar por María Corina. Claro, dicen María Corina en Porque al relación a, final es la candidata, al final es claro, la candidata. entonces tú dices, ¿tú sabes lo que es que en Venezuela, hasta Ujú, con la gasolina, chicos, hacen política? Lo que está pasando, por ejemplo, en el estado Sucre, ujú. que ha Bueno, en llegado Cumanacoa. en Cumanacoa, ha llegado la ayuda humanitaria y que no la entregan, porque están esperando a los dirigentes del PSUV. Miren, No, hay no, un, no, no. hay un No, cura, un sacerdote que hizo un escrito, yo lo retuiteé, sobre lo que se está viviendo en esa zona del país. Y él dice que ya el olor a sí, muerto está penetrando fuertemente, pero que no llega la ayuda. No, chico, mira. no, no, es lo que te iba a decir. Ese No, comportamiento de descenso en intención de voto, tanto en nuestros estudios de opinión y en otros estudios de opinión, pero yo hablo por los de nosotros, que son de los que tengo certeza de lo que hemos hecho. No puedo hablar de los demás porque en este momento histórico, ni tú creo que está a prueba mucho de lo que somos como venezolanos en todos los rubros, en el periodístico, en el empresarial, en el político. Está puesta a prueba la moral del venezolano, la ética del venezolano, y está ganando desde el punto de vista ese venezolano honesto, ese venezolano trabajador, resiliente, ese es mayoría ya esa viveza criolla que nos ha querido o que nos han querido, con la que nos han querido vestir y estigmatizar que somos unos vivarachos, nos aprovechamos de la oportunidad, sí los hay, porque en todas las partes los hay, pero no es la norma. ahora Entonces, nos quieren vestir ahora nos quieren vestir con el odio. y Y, no es y la norma. Y el yo te lo venezolano digo no es resentido. El venezolano no porque es resentido. pero a mí me parece muy interesante cuando tú me nombras este, políticos, empresarios, medios de comunicación, porque es que veo colegas, bueno, no sé si se graduaron o no, pidiendo, por ejemplo, que se investigue o se castigue a, a un artista porque le reclamó a otro que esté con Maduro. ¿Y cuál es el problema? Que se lo reclame de la manera que Claro, quiera. claro, claro, ¿Cuál es el tema? claro, claro, Ahora, a claro, uno claro. sí le dicen ultraderecha, nazi, fascista, de todas esas cosas terribles le dicen a uno. No de la ultraderecha, yo no tengo ningún problema con ser de ultraderecha, pero fascista no soy y neonazi tampoco. Pero, Primero porque bueno, estamos en oposición y no somos totalitarios, todo lo contrario. Entonces, pero, yo veo ya va, es que esto en lo particular, te yo toca. nunca había visto dentro del gremio una cosa así, que se invite a un periodista para que otro periodista se meta contra una actriz porque esa actriz le reclamó. ¿Qué te importa a ti? Claro. ¿Y por qué Que, tú vas a que, pedir una investigación? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿La ley del odio contra esa persona? ¿Cuál odio? Es que disentir es odiar. Es que tener una diferencia política contigo es odiar. No, es una diferencia. Punto. claro, claro. Es que yo siento que lo que ha pasado o ha venido pasando, Nitu, es que el país, esta mayoría, porque es que primero las cosas hay que llamarlas por su nombre, y en temas de números, los eufemismos no vienen al caso. Tampoco soy de utilizarlo con frecuencia, y habrá quien digan, pero es que se ve que pareciera que tuvieras una inclinación. Es que cuando algo es grande. Cuando algo es del 70% es aplanador. O sea, y cuando algo que en teoría se supone, o algunos quieren decir que es del 30, es del 10, es minúsculo, es escuálido, es débil. Entonces, Claro. si contrapones el 70 contra el 10, entonces una cosa aplasta a la otra. Entonces, ¿cómo plantear eufemismos cuando hay asimetrías tan abiertas y tan grandes? Marcada. Entonces, tan marcadas. Entonces, ¿qué sucede? Hay sectores que en ese entramado, porque
los que estamos en Venezuela, todos saben que aquí ha habido y sigue existiendo una gran resistencia a que primero se reconozcan a las mayorías, se reconozca el pensar real de la mayoría. Por ejemplo, algo tan poderoso como lo hablábamos en off, que es el tema de la venezolanidad y el reencuentro de los venezolanos. Eso es algo que corta transversalmente a todas las clases sociales de Venezuela. Aquí no puede llegar un político y decir, no, porque el que tiene tal apellido no tiene familiares fuera. Mentira. Eso corta a todo el mundo. Y eso es algo Pero eso se dio en Caracas, ¿sabes? En Caracas sí, vimos un reencuentro, así lo dije yo, por ejemplo. Yo vi un reencuentro del venezolano con el venezolano. O sea, aquí se agruparon, se agolparon, se consiguieron, se encontraron, se reencontraron todas las clases sociales, exactamente. Y se siguen todas las viendo. clases sociales de todos los puntos de Caracas. Y se reencuentran, ni tú, en colas de combustible, se reencuentran en apagones, se reencuentran en farmacias buscando un medicamento, se reencuentran porque no ha dejado, o simplemente que no es que corta a un grupo y luego puede aparecer alguien con un discurso de clases estableciendo que no, que los ricos, que los pobres, no, esto corta a todo el mundo. Entonces, claro, hay aquí grupos que tratan de ignorar. Yo creo que aquí se está implementando desde hace un buen rato, Nitu, el mirar hacia otro lado como estrategia para tratar de invisibilizar a las mayorías, pero cuando ya son tan grandes, cuando ya son imposibles de invisibilizar y se han empoderado, ya empezaron, ya creen en ellas, ya saben que existe, porque antes Bueno, tenías lo que mayoría, vimos en Barinas, por ejemplo. lo que se vio en Barinas, por cierto, lo que se vio en Barinas. Cuando tú ves a una ciudad como Barinas desplegada de esa manera, no hay manera de decir, no, es que ahí están una gente movilizada porque les van a dar, no, 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 no. no. Aquí hay un fenómeno Bueno, ciudadano que, imagínate tú que un señor que trasladó a una gente a caballo, se llevaron presos los caballos. entonces, Ahora, ¿tú has visto eso qué es señal. locura? Claro, entonces, ¿qué pasa, Nitu? Que cuando un artista viene y habla de que otro artista le reclama, hay que investigar lo que hay que quitarle el hombre del caballo, hay que quitarle los cascos al caballo, que al hombre de la moto hay que quitar. Entonces, ya hay una señal de desespero, hay una señal de que sentirse débiles, saberse débiles o reconocer que aquello es tan grande, que también se saben que son grandes, coloca en una situación completamente contradictoria, porque hasta ahora ha venido sucediendo esto. Una mayoría a la cual le venía una minoría y le decía, mira, tú no existes, pues. Simplemente tú no Sí. existes, no te reflejo en medios, no te reflejo en estadísticas, tú no existes, y como no existe, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Era como un gran, por poner una analogía, era un gran elefante amarrado a una estaca de miedo y de desaliento, pero un Ujú. gran elefante a fin de cuentas. Pero si ese elefante, si esa bestia grande se despierta y se da cuenta que la estaca de madera es de miedo y la arranca, ya no es indetenible. Es Entonces, indetenible. indetenible, no hay manera de decir, no es que tú no existes. Está en el cuarto el elefante y cada Yo, vez el cuarto se le hace más pequeño al elefante y los que quieren hacer o quieren hacer ver con números, encuestas siete mesinas, encuestadoras siete mesinas, de que el elefante no existe, están recostados a una pared esperando y deseando que el elefante no se mueva hacia esa pared. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede seguir ignorando la realidad, porque a fin de cuentas la realidad golpea y así. golpea con fuerza. Y cuando esta realidad depende de una mayoría que se ha empoderado de sí misma y ahora dice, ojo, una mayoría que está dispuesta a votar en un 81% según nuestro último estudio, pero ya para el que vamos a publicar mañana, que tenemos números, eso cambió y sigue Ajá. aumentando. Cuéntame de esos números. Lo que Bueno, pueda. Lo que pueda. bueno, Ajá, dime, ajá. ¿qué fue cuál fue la principal medición que hicieron ustedes? Bueno, Esta vez. evidentemente el tema de la intención de voto no lo vamos a dejar de medir porque te comento que vamos a medir, vamos a tener un flash cada semana de julio, ese es el flash que vamos a publicar mañana, el de la semana pasada, Ok. y tenemos qué pasó la primera semana, luego a mediados de esta semana arrancamos desde la segunda, vamos a tener el de julio, ya el del mes completo, ya cercano al final, y bueno, el día de la elección. ¿Y qué pasó? ¿Qué medimos? Medimos que la dinámica, las tendencias no cambian, o sea, lo que está bajando o se mantiene
o quiere seguir bajando, lo que está subiendo sigue subiendo, lo que es inexistente cada vez es más invisible, y me refiero a los grupos de candidatos que no están, que quieren hacer ver que están, pero no están. Y hay una suerte importante que nosotros estamos analizando y ya mañana la podremos ver con más detalle, pero es dónde están las musculaturas de los grupos que, o por llamar grupos, que no, en nuestra opinión es algo muy distinto, Los que se están escuálidos. enfrentando. Exacto. Por ejemplo, hablamos de el país opositor, Okay. porque aquí no es un partido contra partido, esto no es Acción Democrática contra COPEI, esto no es Primero Justicia contra el PSV, este no es 20 contra el MBR, no, esto es Venezuela versus un grupo que está en el poder, que se llama o tiene el uniforme del PSV, pero es Venezuela, es un partido grande que se llama Venezuela, y ese partido es muy grande para seguirlo tratando como una organización partidista política cualquiera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la musculatura de ese país es ella, son ellos, son esa misma mayoría, a la cual no le puedes sumar los 6 millones que no pueden votar fuera. Pero esa mayoría es la moral que está activada en esa mayoría, es el gran músculo que los robustece y los mueve. Pero ¿cuál es el músculo de la minoría chavista que cada vez está más desvalida en el tema de la campaña electoral? Bueno, la musculatura está en el tema de las instituciones, en el TCJ, El ejército. en el TNE, en eso. Entonces, ¿cómo ve la mayoría a estas instituciones? ¿Qué opina la mayoría sobre ¿Qué estas opina instituciones? Venezuela sobre la El Fuerza Armada, TCJ. el ¿Qué TCJ? opina Venezuela? Fíjate que en la encuesta de junio nosotros preguntamos cuál para los venezolanos era la principal prioridad de las Fuerzas Armadas. Y la principal prioridad por encima de lo que establezca la ley orgánica, porque no le estamos preguntando a nadie nada que tenga que ver con la ley orgánica de la fuerza. No, sí, para ellos, ¿cuál es la principal prioridad? Y la principal prioridad nos surgió que era defender los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Y luego, lejos, pero muy lejos, hacer cumplir la Constitución. Pero todavía aún más lejos, obedecer al presidente de la República. Ahora, ¿cuál es la obligación del CNE para los venezolanos? ¿Cuál es la obligación del TCJ para los venezolanos? ¿Cuál es la obligación de la fiscalía? Entonces, ¿Qué te esos dijeron con lugares, relación al Consejo Nacional Electoral? mira, tienen que reconocer quiénes son los venezolanos, dónde está la mayoría, respetar el deseo de los venezolanos, hacer su trabajo. No se les pide parcialidad, se les pide que reconozcan al país. ¿Qué sucede? Que ¿en qué se puede basar una institución que está cuestionada frente a una soberanía que está activada, que está recargada en lo moral y que mayoritariamente es tan abrumadora para de repente, por mera obediencia, contravenir la decisión de esto? Es como yo lo pongo, también haciendo una analogía, es como frente a una estampida de rinoceronte, salir con un aviso de para tratar de detenerlo. Entonces, lo más sensato es reconocer, hay una estampida, hay un tsunami, bueno, aquí está el tsunami. Es lo más sensato, es lo que Pero tú sabes esperan los que, venezolanos. tú sabes, es que ellos no son sensatos. El problema es que están aferrados. O sea, uno oye, por ejemplo, a Nicolás Maduro delante de la Fuerza Armada Nacional decir que él no va a entregar el bastón de mandos y que él lo apoya Irán, China y Rusia. Y tú dices, ¿cuál es el mensaje de este señor? O sea, es que van a venir los chinos, los rusos, Uh -huh. los iraníes. Ojo, hay que oír bien. O sea, cuando él habla, porque él habla mucho, entonces él dice, porque aquí lo que quieren, están buscando una guerra civil entre los... No, no, no. Yo soy una convencida, por ejemplo, de que la inmensa mayoría de la Fuerza Armada Nacional no va a atacar a otro venezolano. Yo lo que sí creo, y lo he dicho en otros programas, es que están entrando cubanos todos los días por la rampa 4. Y no lo digo yo porque se me ocurrió, es porque la gente los ve llegar. La gente es que llegan de madrugada. Pero, hey, no llegaron unos barcos rusos. ¿Qué traen adentro esos barcos rusos? Rusos.
¿Y qué traen militares? ¿Qué es lo que quieren? El 28 crear una conmoción y que sean esos ejércitos, es decir, esos señores los que ataquen a los venezolanos. Porque el venezolano, Rubén, se ha reencontrado con el venezolano. Sí, Nosotros no sí. vamos a pelear uno con otro. Y para mí que esta No. gente está trayendo gente de afuera. Ahora, Pero sabes que, 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 van a que, que, poder, que, que, van que a aquí es en poder donde ante la avalancha de votos. Eso es lo que yo me pregunto. que este es el punto clave, que como dice el viejo refrán venezolano, ¿no? Una cosa es la que piensa el burro y otra la que lo arrea. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Toda la institucionalidad venezolana también, o lo que representa la institucionalidad venezolana, tiene venezolanos en su interior que también se han reencontrado en ese corte transversal de la sociedad que se está generando, en este seccionamiento de la sociedad, ellos se han reencontrado también. Entonces, ¿qué pasa? Estas instituciones también están puestas a prueba. No duda, no es descabellado. Si la inmensa mayoría cree que su voto está en riesgo, es por algo, no es por temor infundado. Pero lejos de preocuparse, lo ve como una oportunidad para ocuparse. Voy a votar, Claro, lo voy a cuidar, voy a contar, voy a estar pendiente del libro, le voy a llevar la comida al testigo, ojo, de manera autónoma. Eso es lo que responden los entrevistados. Entonces, algo similar, y no es descabellado pensar, puede estar sucediendo dentro de las instituciones, porque al fin de cuentas, los que trabajan en las fiscalías, los que trabajan en el CNE, los que trabajan en todos estos entes, en su mayoría son venezolanos, también tienen migrantes, también de alguna u otra forma están correlacionados con la gente mayoritariamente. Entonces, una cosa es decir, mira, desconoce que este sol es tan grande y es tan fuerte su llama e ignóralo. Y otra es muy sencilla, tener que verlo y decir, mire, señor, usted podrá desconocerlo, yo no. Entonces, esas instituciones también están puestas a pruebas. Entonces, a la hora de preguntarle a los venezolanos qué opinan sobre ellas, tenemos una opinión bastante contundente. Están, están siendo cuestionadas, están siendo exigidas, esperan que se porten a la altura y si no se portan a la altura seguramente serán más cuestionadas, pero esas instituciones saben que están jugando en un momento muy crucial en donde hay una mayoría muy grande, un tsunami, un movimiento sísmico social muy poderoso y si puede ser que hayan los insensatos, pero yo soy el pensar que todo lo que es una encuesta es un reflejo de todos los segmentos de la sociedad y de alguna u otra forma lo estamos viendo. Tiene que haber, y de seguro habrá, alguna que otra voz sensata. Eso es parte de los días por venir y de los eventos que se vayan dando y el tener que terminar de reconocer dos cosas. Un lado es muy grande, es un país completamente determinado, decidido, y un lado es muy pequeño, es muy débil, no tiene consigo la moral que tiene el otro. El otro está recargado de energía, de intensidad, de emociones, de muchos deseos de cambio, que va a ser cuesta arriba ir contra con ese poderío solo con el aviso de pare, porque yo tengo el aviso de pare y yo soy el fiscal de tránsito. Bueno, es difícil de tener un tsunami de esa naturaleza. Medimos también sobre eso y obviamente sobre el tema electoral y la intención de voto del país. Ni tú. y en la intención Se, de voto, te pregunto, en contraste, no sé, en contraste con estas siete mesinas, empresas de mm, sondeo de opinión, siete mesinas como tú las llamas, tú no ves que haya aumentado, ustedes para no les, nada, para para nada. nada, en lo absoluto. O sea, No hay manera, nada más que habría que hacerle al que diga 55% Nicolás Maduro, y que compare también el comportamiento histórico del voto y que compare lo que ha sucedido y haga contrastes. Y si quiere, meta también en los eventos de campaña, pero si no quiere, no lo coloque, porque siempre ha habido el tema de que los eventos de campaña, bueno, si quiere, no lo coloque. Uno le pudiera preguntar, mira, ya se solventó el tema de la electricidad en el centro del país, en el 80% del país, ya se solventó el problema. Ya el salario mínimo llegó a $600.
¿Cuántos millones de personas acaban de ingresar del exterior? ¿Volvieron cuántos? 3, 4 millones de los 9 que están fuera. Nada de eso ha sucedido. Le subieron la pensión a los viejitos, se las están Le pagando. subieron la pensión. Hoy me preguntaba alguien y me decía, ¿sabes qué? Que se están refiriendo a la tercera edad, usaron el término decrépitos o algo como peyorativo. Y cuando digo, bueno, es tanto el desconocimiento de cómo se ha transformado nuestra sociedad y la desaparición de organizaciones o instituciones que tenían que hacer seguimiento de ellos, que fue, bueno, el INE no dijo más nunca cómo estamos hechos, cómo somos, cuántos tenemos tal edad o cuál otra, y le perdieron la pista a algo tan importante que hoy en día tenemos muchísimas más personas de tercera edad que jóvenes o adolescentes por debajo de 18 años. Tenemos una tasa, somos un país muy longevo, porque bueno, se nos fue la juventud, se nos fueron los niños, se nos fueron la clase media, y no somos esa pirámide en donde teníamos a los ancianitos, a nuestros abuelitos en la punta. No, no, es una masa poderosa. Entonces, referirte de manera peyorativa a ellos, perdón. A mí me parece un insulto lo que he hecho. Es denigrante. Yo soy de la tercera edad, déjame decirte. Soy una mujer de la tercera edad. Yo soy una jubilada que nunca ha recibido su pensión, pues se la roban. Pero además me lo dijeron en mi cara. Cuando yo fui a reclamar, no. Mientras la revolución usted no va a cobrar su pensión. Y mira que yo me pasé de cotizaciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa, Nito? Pero fíjate la diferencia, ¿no? Yo vivo en Panamá. Yo no soy panameña, pero soy residente. Y yo recibo el 25% de descuento en medicinas al presentar mi cédula y 25% en los restaurantes por ser jubilada. Bien, fíjate tú. ¿Ah? Bueno, y entonces... Eso es querer, mejor dicho, eso es reconocer la importancia de las personas de la tercera edad que trabajaron toda su vida. Bueno, yo sigo trabajando. Pero fíjate tú, Nito, para aquellos que dicen que hay un cambio en la intención de voto en favor del chavismo, no ha pasado nada de lo que estamos hablando, y si de subir sueldos, de regreso de venezolanos, de mejora de servicios públicos, y aún peor, denigras, ofendes o tratas peyorativamente a un grueso de la población electoral que son las personas de tercera edad. Que son las que se quedaron en Venezuela, además. Que se quedaron en Venezuela. Entonces, si hay que buscar una manera, no de tener 55%, no, sino de cada vez tener menos posibilidades de subir, hay que ver la campaña del chavismo. Entonces, de referirte a los ciudadanos de tercera edad, nuestros abuelos, nuestros pensionados, de manera peyorativa, usando el término de decrépitos, bueno, el que pierde, aunque sea por hipocresía, el que pierde la posibilidad de captar votos, es quien lo usa. Mira, eso es no conocer la idiosincrasia venezolana. Es correcto, es no conocer. Yo digo que es muy venezolano, porque es que, bueno, por eso, por otras muchas cosas, pero mira, no hay un amor más grande en Venezuela que el amor por los abuelos. Claro. Es parte de nuestra venezolanidad. Uno de los venezolanidad. dolores más grandes que uno tiene es precisamente no poder manosear a los nietos. Porque como uno creció manoseado por los abuelos, como digo yo, consentido por los abuelos, porque hay que ver cómo los abuelos lo consentían a uno, los que tenían y los que no tenían. Claro. No, porque la abuela sacaba de donde fuera para hacerte una tortica, para hacerte un dulcito de durazno, un dulcito de ciruela, un dulcito de lechosa. Esa es Venezuela. Eso es Venezuela. Entonces, ¿qué pasa, Nitu? Y lo hemos hablado y sigue saliendo en las encuestas y nos sigue saliendo. Este corte transversal, ese reencuentro de todos los venezolanos, porque es un país, no es un partido, es un país versus un sistema. Ese reencuentro tiene un anhelo fundamental que es rescatar esa venezolanidad, esa Venezuela que se abraza. El venezolano no está pensando en qué casa de retiro mete a un abuelo. No, el venezolano está pensando cómo acondiciona su casa para que su abuelo tenga como dicen en el interior, como dicen, una piececita, un lugar donde estar. Esa es Venezuela. Desconocer la venezolanidad, desconocer que el gran anhelo de todo este país que en los últimos años ha tenido navidades atípicas, frías, ha tenido velorios solos, momentos de tristeza y de alegría separados.
reencontrar a esa venezolanidad, es el gran anhelo de este país. Y cuando se reencuentran en las clases sociales, en las calles, cuando se reencontraron por primera vez en mucho tiempo, en el momento de las primarias, en octubre del 2023, en ese momento este país empezó a creer y empezó a creer, más que querer, creer es más poder que querer, y cree que es posible reencontrarse, rescatar parte de esa venezolanidad, rescatar a su abuelo, rescatar a la infancia, y todo esto forma una fuente de energía tan intensa, Nitu, que no consiguen las maneras de hacerle oposición desde el lado del gobierno a esto, y entonces se cometen torpezas No, como no, ser torpezas no, mira, denigrante. yo no creo que son torpezas, yo creo que eso es lo que ellos creen. Mira, tú sabes que Claro, yo, desde el punto de vista electoral es una torpeza, pero claro, va de la mano como tú lo piensas, que es de lo que ellos creen. Pero electoralmente, por eso te digo, ni por hipocresía es electoral, que no quieren o a los sea, viejos, no los quieren, les entonces, quitaron, los tienen muertos de hambre, no quieren a los viejos, pero si se les salió la verdad, sí. a él se le salió la verdad. ¿Con- cuánto es la pensión de los ancianos venezolanos? O sea, no los quiere. Mira, Sí, es algo yo que para los terminar con mismos algo ciudadanos de bonito, tercera edad porque lo eh, reconocen. yo para terminar con algo bonito, para ver la importancia de los abuelos, yo a mis abuelos los adoré, la verdad. Este, tengo, o sea, un orgullo enorme de venir de esos troncos, ¿no? Somos dos. Y sí, sí, de verdad un orgullo gigantesco. Pero mi nieto mayor, el mayor que tiene 11 años, yo de repente le digo, mira, papi, se llama Nicolás el Bueno. Y así le digo yo, Nicolás el Bueno, porque el malo está en Miraflores. Yo le digo, mira, mi amor, y cuando yo esté viejita, ¿qué vas a hacer? Ay, mamá, te vas a vivir conmigo. Esos somos los venezolanos. Esos somos los venezolanos. Pero además, él dice más, y me tiendes la cama, mamá, me cocina. Bueno, porque las abuelas somos así, somos consentidoras. La mamá me le Claro, dice, claro. que tiendas la cama, muchachito, y uno sale, no, yo te la atiendo. Ta, ta, ta. No ¿Entiendes? te regañes. Así somos las abuelas. Y ese es Venezuela, eso es Eso es Venezuela, eso Venezuela. es Venezuela, y no nos diferencia ni tú en Barquisimeto, Eso- en Tinaquillo, en Puerto La Cruz, en Falcón, en Maracaibo, así son, y no deja de aparecer esa abuela que cuando cobra su pensión, que es digna, le llega el muchacho que va para la escuela, a la nieta, al nieto, y le llega con un misterio y la mano cerradita y le abre y le dice, agarre allí para que se Agarra compre ahí. algo y se Así, compre algo por allí y se lo da con un misterio porque así, de eso son. Y lo sacan a veces de nuestras abuelas con la batica de la casa de así. un bolsillito. Solo Toma que las para que te abuelas compras ahora algo. somos distintas, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Ahora somos Pero, diferentes. pero, ese, pero ese Pero la gesto verdad es que seguimos existe. siendo abuelas, o sea, somos Sí. abuelas y consentimos y malcriamos y además lo decimos. Ese es el amor más irresponsable del mundo, el de los abuelos, porque no tiene que educar. Eso se los entrega a su papá para que los eduque, los consiente y punto. Y eso ha sido así toda la vida en nuestro país. Y seguirá A siendo menos, así. a menos que Y te seguirá toque, así. a menos que te toque que se tengan que ir los papás, como le está tocando a tantos abuelos, para ir a buscar sustento en otro lado, y entonces le dejan los muchachos a la abuela, y la abuela también tiene carácter, y consciente, pero también educa. Porque bueno, Sí, eso le toca ejercer el rol también de madre, y también le ha claro, tocado a muchos de esos abuelos salir a trabajar de nuevo, aunque están así, jubilados, aunque están pensionados, trabajan con su carro, trabajan así es. en su misma Bastante que casa, hacen mujer, ajá, bastante manejan que hacen mujer. o hacen comida o cosen. Entonces, por eso es que este país, Nitu, esta sociedad que estamos viendo moverse, es una sociedad resiliente. Y entonces, no importa si le pones una traba, no importa si le cierras una ventana, no importa si aparece la institución más encopetada y le dice que no puede, ese ya es tarde, eso ya es tarde, porque esa mayoría dice, bueno, si no me deja por aquí, me meto por allá, como dice la salsa, y al final busca, bueno, su objetivo, y su objetivo es recobrar esa venezolanidad.
Y esto es algo épico que no tiene precedente, aunque a algunos les moleste que usemos esa frase, por lo menos que yo la use, no tiene precedente en la connotación y las razones y las motivaciones que estamos viendo. Y las intensidades son un aspecto cualitativo, son intangibles que si bien no lo podemos medir en una encuesta, puedo hablar de los porcentajes, pero hay unos 70%, aquí estamos viendo 80%, que tienen una fuerza moral que supera fácil los 100%, porque eso es inmedible y está puesto a prueba en el momento en donde la ética, la moral, la honestidad del venezolano se están haciendo, la resiliencia del venezolano se están haciendo cada vez más fuerte. Por eso es que no se van quedando sin herramientas quienes tratan de tapar el sol con un dedo. Así es. Y yo creo que vamos a ver el sol con el favor de Dios y de la Virgen, porque bueno, el sol sale todos los días, este, como dicen, por el oeste y se esconde por el este, es la cosa, o al revés, sale por Es al revés, sale por el este y se esconde por el oeste. Petare y se duerme por el oeste. Uh-huh. Mira, hay que seguir. Tú sabes que, bueno, yo creo que hay una Venezuela, como tú dices, absolutamente decidida, una Venezuela decidida a un cambio, pero por supuesto que también hay unos señores decididos a hacer cualquier cosa, y cualquier cosa es cualquier cosa, para no dejar el poder. Yo creo que 25 años han sido suficientes y yo creo que deberían estar pensando más bien la mejor manera de retirarse, pero bueno. El que no quiere entender no entiende. Y el que no quiere escuchar al pueblo cuando se decida cambiar, pues se equivoca. Sencillamente se Sí, equivoca. sí, hay tsunamis que los tsunamis son indetenibles, las avalanchas son indetenibles, cuando ya inician las estampidas son indetenibles, entonces llega un punto en donde a lo indetenible que simplemente hay que dejarlo pasar. Los ríos buscan su cauce y esto es lo que está pasando en Venezuela. Todo Oponerse a esto se va ello a despejar dentro de 20 días. es Faltan 20 correcto, días nada más para el 28. Así que 20 días, escasos vamos a estar 20 muy días. atentos a tu sondeo de esta semana, que me dices que lo vas a presentar mañana, así que vamos a estar pegados de tus redes. Vamos a poner aquí en el programa la descripción en la descripción del programa tus redes para que la gente lo siga y vea ese estudio, pues, lo que revela. Y Vale, estaremos Valenita. pendientes toda esta semana, te estaremos llamando, Rubén, para No, ver vamos, estamos, nosotros lo vemos así, ni tú. Si había un momento para que las encuestadoras, igual que los periodistas y los medios, si hay un momento para que la honestidad, la ética, trate de brillar por encima de todos los obstáculos, es este, y nosotros no vamos a quedarnos atrás en ello. tenemos que seguir midiendo y buscando las maneras de seguir midiendo lo que piensan los venezolanos, y lo vamos a hacer. me parece maravilloso. Así que te vamos a seguir. Muchísimas gracias, amigos, por haber estado con nosotros. No se pierdan mañana, pasado, todos estos días vamos a estar. Yo creo que estos últimos 20 días hay que estar constantemente en pantalla para hacer análisis de lo que está sucediendo en el país. Rubén, un abrazo fuerte para ti. Siempre un placer, siempre un gusto y grato conversar, Nito. Siempre es grato. Así mismo digo yo. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima.